Hola amigos y amigas, bienvenidos al canal de YouTube de Academia Diego, el canal donde las matemáticas se explican de una forma muy fácil. Hoy vamos a ver la utilización del teorema de Pitágoras en el cálculo de elementos de una pirámide, basándonos en su área lateral y en su área de la base. El ejercicio dice lo siguiente. De una pirámide de base hexagonal se sabe que el lado de su base mide 12 y que el área lateral es el doble de la de su base. Y con esas pistas tenemos que hallar la longitud de la altura de dicha pirámide. Vamos a ver, el objetivo fundamental del problema sería el siguiente. Si esto es una pirámide de base hexagonal, los elementos serían los siguientes. Sus elementos serían, por aquí tendríamos el apotema de la base, que es la línea que va desde el centro de la base al centro de un lado de la misma. Por otro lado tendríamos el apotema lateral, que va desde el vértice superior de la pirámide por el centro de una de las caras hasta llegar al centro del lado de la base. Y por otro lado tenemos la altura de la propia pirámide, que es lo que nos pide el problema, por cierto, que es la que va desde el vértice superior de forma perpendicular hasta el centro de la base. Bien, esos tres elementos, si os dais cuenta, forman un triángulo rectángulo. Entonces el objetivo es hallar primero el apotema de la base, posteriormente el apotema lateral, y ya utilizando Pitágoras podríamos sacar lo que realmente nos está pidiendo el problema, que es la altura de la pirámide. Bien, una vez que más o menos ya tenemos claro lo que hay que hacer, vamos a empezar. Para empezar, sabemos aquí, nos fijamos que la base es un hexágono, y los hexágonos son un poquito especiales, por aquello de que solo en el hexágono el lado y el radio miden lo mismo. Eso solo ocurre en ese polígono regular, ni en un pentágono, ni en un octógono, ni en ninguno de otro tipo, solo en el hexágono. El lado y el radio miden lo mismo. Y eso es un factor muy importante porque nos permite sacar fácilmente el apotema de dicha base. Muy sencillo, cogemos uno de los triángulos que se forman uniendo el centro con dos vértices consecutivos, lo pintamos aquí fuera, lo partimos por la mitad y se nos queda un triángulo rectángulo del que sabemos que su hipotenusa es 12, porque coincide con el radio, si os dais cuenta. Y esto, que es la mitad de un lado, pues lógicamente serán 6. Puesto que lo que no sabemos es un cateto, aplicamos por primera vez aquí Pitágoras, habrá que hacerlo más de una vez, ahora lo veréis, y una vez que calculamos con el Pitágoras la longitud de este cateto, que sería hacer hipotenusa, que es 12 al cuadrado, menos cateto al cuadrado, así de esa forma sacamos que es la raíz de 108, o sea 10,39 el apotema de la base. Ese apotema de la base, esta línea amarilla, es uno de los factores, de los elementos, perdón, que necesitamos para calcular luego la altura de la pirámide. Bien, ahora vamos a ir a lo siguiente, vamos a intentar calcular el apotema lateral. El apotema lateral nos va a llevar un poquito más de dificultad, vamos a ver si lo pillamos de forma rápida. Como ya sabemos el apotema de la base, pues podemos calcular el área de la base entera, o sea, el área de este hexágono, de una forma muy simple, con la fórmula que tiene, que es perímetro por apotema partido por 2. Puesto que es un hexágono, el perímetro será la suma de sus 6 lados, y como cada uno de ellos mide 12, pues esto dará 72 por los 10,39 que medía el apotema y partido por 2. Total, que el área de la base era 374,12. Una vez que ya tenemos el área de la base, la pista que nos daba el problema es que el área lateral era el doble de esa área de su base. Por lo tanto, ya también podemos calcular el área lateral. El área lateral es 2 veces el área de la base, pues 2 por 374,12 nos da un valor de 748,25 centímetros cuadrados. Ya tenemos el área lateral. No la necesitamos expresamente, no la pide el problema, pero sí la necesitamos para poder así calcular el área de una sola de las caras. Puesto que las caras laterales son todo triángulos y tenemos 6 iguales, puesto que el polígono, la base era regular, lógicamente, si tengo que el área lateral vale 748,25, dividiéndola entre 6, calcularemos el área de una sola de las caras. Es decir, 748 entre 25 dividido entre 6 nos da 124,71, es decir, ya tengo el área de una de las caras. Y puesto que de las caras sé también la base que tiene, y sé que es un triángulo, obviamente, el área del triángulo era muy sencilla, base por altura entre 2. Si sé el área, que es 124,71, y sé que la base de dicho triángulo es 12, puedo calcular la altura de esa forma despejando, el 2 pasaría multiplicando y el 12 dividiendo, y nos daría 20,78 como apotema lateral. Es decir, ya tendría el segundo elemento del triángulo principal de aquí. Este apotema lateral coincide con la altura que tiene cada una de las caras laterales.
Bien, pues una vez que tenemos el apotema lateral y también tenemos el apotema de la base, ya solo nos falta calcular, por último, lo que nos pedía el problema, la altura de dicha pirámide. Aquí lo he pintado un poquito mejor para que se vea claramente que con el apotema lateral, con el apotema de la base y la propia altura se forma un triángulo rectángulo en el cual evidentemente podemos usar Pitágoras y nos quedaría que la altura de la pirámide sería igual, puesto que eso es un cateto, pues sería igual a la hipotenusa, que sería el apotema lateral, 20,78, acordaros que lo calculamos aquí, menos el otro cateto, que es el apotema de la base, que es el que calculamos al principio, 10,39. Haciendo esta operación nos da 324,05, cuya raíz da 18. Y ese 18 ya sería directamente esta altura de la pirámide, que es la que nos pedía el problema. Bien, amigos, pues espero que os haya quedado todo claro. Os recuerdo que tenéis el documento en PDF por si queréis descargarlo en la página de la academia, academiadiego.es, y ahí tendréis también la posibilidad de poneros en contacto con nosotros para lo que queráis, clases particulares, clases online o cualquier tipo de ejercicio. Un saludo amigos y no olvidéis suscribiros a nuestro canal. Hasta la próxima.